logística de la guerra. Es duro esto, sí. Mm, am, Imaginaros, en esta guerra ya, para sobrevivir, como te ven acumular los blindados a 2000 kilómetros de distancia, ya las tácticas son todas de asaltos montados, bueno, montados. Mm, o sea, la idea ya no es que el blindado combata, sino que el blindado sobreviva hasta que pueda desembarcar a su infantería y luego se largue. O sea que al final se trata de escoltar infantería hasta el punto, soltarla y largarte. Y para llegar vivo hasta ese punto la infantería necesita los blindados. O sea que parecería que ya no es tanto que haga falta blindados de combate, sino blindados de transporte. Con alguno de combate, ¿no? Para que proteja. Ya veis que siempre la parte más dura de la columna es la que va adelante, la cabeza que va con carros de combate. ¿No? Entonces, es obvio. Bueno, claro, se entiende que una vez se han superado el campo de minas, el carro que llevaba el rodillo barreminas no sirve para tanto. Encima, como te vas a meter en una población, pues te expones. Así que el vehículo barreminas ya se puede ir. Porque la idea es esa, claro, como el concepto es simplemente escoltar y llevar protegida la infantería hasta que llegue, pues una vez ha llegado, me piro. Por tanto, el tanque ya no está ahí para combatir y hacer frente al enemigo. El tanque está para intentar garantizar que tú llegas vivo al punto de asalto, que es a 10 metros de la posición ucraniana. Y una vez tú has llegado ahí, al tanque se pira. Por eso, una vez el barreminas ha garantizado el paso a través de un posible campo de minas, se larga. Lo curioso es que se larga por otra ruta. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no se regresa por la ruta por la que ha venido? Eso es llamativo, ¿no? Bueno, el caso es que eso es lo que hace. Em, es muy curioso, ¿no? Claro, es un asalto desmontado que es muy arriesgado porque es que vas a toda velocidad hasta que te plantas al lado de la posición enemiga, desembarcas delante del enemigo y además, por ejemplo, es un desembarco muy sucio, creo yo, porque se aprecia que hay muy poco uso de humos. Es decir, yo creo que lo suyo es, una vez has llegado a una posición así, que vas a tener que hacer las cosas así, pues utiliza humos para cubrir un poco a tu infantería, ¿no? Y calcúlalo, decide, oye, mira, cuando lleguemos aquí más o menos, utiliza los botes, los lanzartificios, tiéndeme una cortina de humo, o usa el generador de humo del carro de combate, tiéndeme una pequeña, nada, una cortinilla de humo para que la infantería desembarque, nos posicionemos y nos organicemos un poco. Claro, ¿cuál es el problema de este asalto? Que ves que es que al final a la posición ucraniana ha llegado nada, un medio pelotón. De ¿cuántos BMPs iban? 7, 8, claro. Y al final llegan vivos. No vivos, porque habrá otros muchos que o se han retirado, han quedado heridos, pero gente ya en posición de combatir, han llegado 5 o 10, y ahí es cuando ya llega el BMP ucraniano que contraataca, ¿no? Lo que demuestra que el blindado sí se usa en labores defensivas también, que eso es interesante. O sea, que así como el blindado ya no lo usas para un asalto blindado, sino para un asalto de infantería escoltado, el BMP sí lo puedes utilizar para una defensa, ¿no? Curiosamente. Y ahí sí combate. Bueno, pues es interesante. Y como dicen también, pues ese dron que dejó caer la granada clave y demuestra que no había unos buenos medios de guerra electrónica para prevenir el uso de ese dron, ¿no? También se aprecia, pues, que la posición está bastante suprimida, ¿no? Um, a ver, dice ese misterio, dice comunicación cero entre los rusos y tal. Obviamente eso es cierto, y obviamente la calidad del soldado ruso, hay muchos tipos de unidades, unidades buenas, unidades malas, eso está claro, ¿no? Pero digamos que en general no es elevada. Aún así, es justo decir que si estuviéramos en su situación seguramente acabaríamos haciendo cosas muy parecidas, porque es cierto que si te mandan a atacar, está lleno de campos de minas, hay un montón de artillería, y no tienes una masa muy superior tampoco de recursos. Es decir, Rusia tiene, por ejemplo, ahora mismo, en este punto de la guerra, más recursos, tal, pero no es tan aplastante como para poder desbordar a Ucrania, ¿no?
Entonces, ¿qué te queda? Te queda atacar de esta manera muy rápida. ¿A costa de qué? Pues a costa de asumir grandes bajas, grandes riesgos y a menudo pocos réditos. Quizás por eso habría que reinventar el modo en que hacemos las cosas. Pero yo mucho me temo que al final acabaríamos haciendo lo mismo. Porque el plan, digamos, según las tácticas occidentales, claro, el plan ¿cuál sería? Sería limpiar mejor los campos de minas, intentar mandar simultáneamente pues una brigada entera con sus casi 100 tanques y otros 100 blindados y lanzarlos todos a la vez. Entonces, en armas combinadas, con la guerra electrónica, tal. O sea, ese sería el prototipo de asalto occidental. ¿Funcionaría eso? ¿O sería un desastre total y en 2 días tendrías perdida toda la fuerza? Es lo que te podría suceder. Entonces, claro, ¿te puedes permitir ese tipo de pérdidas? Bueno, en la guerra Irán-Irak funcionaba así. Es decir, tú lanzabas tus cientos de blindados el día uno de la operación, con unos miles de hombres, sufrías 1000 bajas en 3 días, 4 días, y se acababa la operación. Y si salía bien, capturabas mucho territorio, si salía mal, pues no ganabas nada. En cambio, en esta guerra, ya no sé si es incluso una cuestión social, que ya la sociedad no es capaz de asumir ese nivel de bajas, ¿no? Sobre todo a cambio de no conseguir nada. Pero claro, ya al final, ¿qué opciones te quedan? Dices, bueno, sé que el enemigo me va a estar esperando, sé que va a estar la artillería esperándome, porque no la voy a lograr suprimir del todo, va a quedar mucha artillería para dispararme. Hay drones que van a estar viéndome, aunque consiga el efecto sorpresa por lo menos a 500 metros de distancia o más. ¿Y qué hago? Pues tengo que acelerar los tempos, porque como me desmonte a 2 kilómetros o a 1 kilómetro a la distancia que sea, pues me van a ver, me van a empezar a tirar con morteros, con ametralladoras, con lo que sea. Entonces, un avance a pie, imposible, porque es demasiado lento. Por tanto, tengo que hacerlo en vehículos. ¿Puedo hacerlo en vehículos ligeros? No. No, porque primero, no son de oruga y por tanto no puedo moverme por fuera de carretera, no bien, con toda esa nieve y tal, y no tienen blindaje. Y sin blindaje, la metralla, el fuego de fusilería, por supuesto, los carros de combate, todo eso me va a machacar. Entonces necesito algo que por lo menos me proteja un poco. Pero bueno, lo necesito en teoría, porque al final dices, toda la infantería de un blindado ruso va afuera. ¿Es esta una buena costumbre, por ejemplo? La de que toda la infantería vaya arriba afuera. Porque yo creo que en este caso se hubieran ahorrado bajas. Es decir, se ve como el primer BMP tiene ya un montón de gente que estaba arriba que cae del blindado por ir fuera. Entonces, el miedo a morir dentro del BMP hace que estén todos fuera. A mí esa táctica quizás sea un error. Obviamente contra las minas es mejor, pero ¿qué sentido tiene un blindado que va a hacer de taxi si ni siquiera vas dentro del blindado, vas fuera, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que deberían mejorar y es muy típico, ¿eh? Pero eso igual es un error, por lo menos en estas circunstancias. Porque esa granada, por ejemplo, te la tiran dentro del BMP y no es que te dé igual, pero no te hace nada. Un BMP aguanta perfectamente una granada de mano. En cambio, te la tiran cuando va todo el mundo arriba y ¿qué pasa? Claro, el miedo cuál es, que haya una mina, que hay muchas también, y que con una mina antitanque se vaya todo el BMP con todo el mundo al carajo. Mientras que si vas fuera del BMP, en el techo igual sobrevives. Bueno, pues es complicado. Yo eso igual creo que es un error. No lo tengo. Habría que pensarlo, ¿no? Si eso de ir arriba es un error. Posiblemente en este caso creo que era un error. Por lo menos han logrado limpiar el campo de minas, ¿no? Pero es verdad que igual la clave es esa, es que tienes que reducir el tempo del asalto, porque si tardas más de 10 minutos de tal, te ve la artillería y te cae de todo. Por lo tanto, tienes que reducir el tiempo del asalto. ¿Y cómo lo reduces? Pues yendo hasta el lugar del asalto, hasta ponerte delante del enemigo, tirarle con todo el armamento, suprimirlo todo lo que puedas y que ahí baje toda la infantería que llegue viva y lo intente tomar. Y esa es la táctica. Y luego esperar el contraataque del otro, que el otro no es tonto y tendrá sus reservas listas y tal. Pues ya veis. Curioso.
Fíjate. Por eso en las guerras del futuro mucho más dron y mucho menos infantería, porque así no se puede aguantar, ¿no? Diciendo bélico, ese frío, ¿no? Y esa intensidad. Uf, madre mía. Spartan Nemesis dice, ¿sería posible que las unidades mecanizadas dejaran de tener prioridad ofensiva y se enfocaran exclusivamente en ser un muro impenetrable para transportar infantería? Desde luego en esta guerra está funcionando así. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Va a ser otro modo de combatir. Ya no va a ser nada separado. Va a tener que ser mucho más conectado. Ninguno de los dos por sí solo va a poder sobrevivir. O sea, hasta ahora la infantería podía sola, el blindado podía solo. Siempre se necesitaban y venía bien. Pero digamos que había unas tareas que podían hacer solos. Pero este tipo de asalto ya es que no hay manera de que lo hagas solo a una unidad de infantería o solo una unidad de acorazada, digamos, ¿no? Necesitas combinarlos, pero a un grado que no era lo habitual hasta ahora, que no tenías necesidad de que tuvieran este grado de coordinación. Igual vas a tener que planear por ejemplo, la aproximación de otra manera. Es decir, en vez de ser una columna con 6 vehículos llegando, que sean 6 vehículos desde varios puntos que converjan sobre un mismo objetivo. O quizás es absurdo hacerlo así, lo lógico es la columna. Y luego yo una cosa donde creo que hay mucho que mejorar es en el uso de los humos. Por ejemplo, no podría yo lanzar una andanada de Grats que caen 40 cohetes, pum, 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 en unos segundos. Usar un Grad de humo, es decir, que caigan 40 cohetes en un área, pero la salpiquen de humo. Todo lo llenan de humo, pum, pum, pum. Y tú como atacante ya te has estudiado muy bien el terreno, ¿no? Entonces más o menos sabes dónde está, tienes conciencia aunque esté todo lleno de humo. Y dices, venga, pues desembarcamos dentro del humo, incluso con máscaras si hace falta, pero evitamos que nos vean desembarcar del blindado, que es el momento en el que soy más vulnerable, o en la llegada, que también soy muy vulnerable al armamento antitanque, ¿no? Incluso generar pasillos de humo, es decir, hubo hay un juego basado en la guerra moderna que se llama Working Red Dragon. Y alguna vez era una táctica como muy arriesgada, pero alguna vez lo hice y funcionó. Y era eso, era una carretera, llenarla toda de humo. Lanzar andanadas en vez de artillería normal de humo. Y la idea era, en vez de enfrentarme al contrario, a sus líneas y tal, lo que hago es ir a toda velocidad por la carretera, pero cubierto de humo. El problema es que te venga un avión y te lance ahí una riada de bombas y se cargue todo lo que va por la carretera. Pero llenarlo todo de humo, crear una avenida de humo. Pero claro, yo no sé si eso es viable, cuánta artillería necesitarías. Pero algo de eso yo creo que hay que hacer, ¿no? Bueno, no sé, son ideas. Yo os haré un buen vídeo de este tema, por supuesto. Bien, y eso me lleva al otro tema. Drones versus artillería. A ver, esto es un dron de ataque. Ya sabéis que yo tuve una empresa, bueno, un intento con varios socios, no solo yo, ¿eh? Y nos empeñamos en vender esto. Queríamos vender esto. Entre otras cosas, queríamos vender toda una familia de drones, pero el central era este, un cuadcóptero. Este tiene ya casi 10 años a lo tonto. Tiene 9 años este cuadcóptero. Y bueno, de hecho ya veis que el concepto estaba bastante claro. Am, si esta es la munición básica en los drones, ¿cuál es la munición básica de la artillería? El proyectil de 155 o de 152. Que pesa... Vamos a buscarlo. ¿Se puede usar gas lacrimógeno en la guerra? Pregunta por ahí Mad Marks. Gracias por las burbujas. Pues no. Se considera uso de arma química. Curiosamente se puede usar en tiempo de paz, pero no en tiempo de guerra. Hace poco tuve la oportunidad de probarlo, el gas lacrimógeno. De olerlo y de tal. Tuve ahí en una demostración de la Policía Nacional y tal. Fueron muy majos y me lo permitieron. Y cuando lo probé bien, entendí perfectamente
porque las armas químicas están prohibidas. O sea, si eso lo hace una que está pensada para no matarte, no me quiero imaginar